En esta ocasión vamos a ver un video tutorial en el cual vamos a ver en funcionamiento dos herramientas muy potentes que podemos encontrar dentro de Linux, como son rsync y cron, ¿vale? rsync se utiliza para la sincronización de dos carpetas, ¿vale? Tendríamos la carpeta 1, la carpeta 2. Nosotros podríamos decirle que cada vez que ejecutemos el comando correspondiente, haga una copia incremental de la carpeta 1 hacia la carpeta 2. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, en la carpeta 1 tenemos el archivo 1, el archivo 2 y el archivo 3, y se produce la primera sincronización, esta sería la carpeta 1, en la primera sincronización, en la carpeta 2 aparecería el archivo 1, el archivo 2 y el archivo 3, ¿vale? A partir de ahí, solo se copiarán los cambios que se produzcan en la carpeta 1. Por ejemplo, si yo añado un archivo 4 y hago una sincronización, archivo 1, archivo 2 y archivo 3 no han sido modificados, con lo cual no se tocan, y se añade archivo 4. En el caso de que yo en la carpeta 1 elimine el archivo 2, cuando se produzca la sincronización, no pasará nada, o sea, el archivo 2 se mantendrá en la carpeta 2. Con lo cual, nos viene muy bien este tipo de sincronización, por ejemplo, para sincronizar carpetas que contienen archivos de usuario. Porque si un usuario elimina por accidente uno de sus archivos y queremos hacer una recuperación, siempre tendremos en la carpeta 2 ese archivo en su versión más actual. Nosotros concretamente, en este video tutorial, para lo que lo vamos a utilizar es para disponer en nuestro entorno de un servidor, en este caso va a ser Ubuntu, en el cual vamos a tener un disco o un volumen que estará montado en una carpeta, ¿vale? Y lo que se pretende hacer es que todos los backups que se realicen, bien sea con Bin Backup, bien sea con Acronis, o bien sea con cualquier sistema de copia que nosotros realicemos de nuestra infraestructura en esta ubicación, que por ejemplo puede ser a través de FTP. Una vez que nosotros finalizamos el backup, supongamos que el backup de nuestra organización comienza a las 11, o sea, a las 23:59 y finaliza a las 6 de la mañana. ¿Vale? Pues nosotros podríamos lanzar con cron, que es un planificador de tareas, es decir, nosotros podemos planificar con cron en un calendario cuando queremos que se ejecute una acción, un comando, un programa. En este caso lo que vamos a lanzar es rsync. ¿Vale? Pues nosotros, por ejemplo, dejaríamos una almohadilla de seguridad, por ejemplo de 1 hora hasta las 7, por si esa copia se extiende un poco más, y a las 7 de la mañana iniciaría cron rsync, que iniciaría la sincronización del contenido de esta carpeta con nuestro dispositivo USB externo, de tal forma que nosotros diariamente podamos extraer todos nuestros backups en un dispositivo externo y sacarlos de la organización. ¿Vale? Entonces, ¿qué más vamos a ver? Pues vamos a ver cómo podemos hacer que el sistema, a través de un par de scripts que vamos a hacer, primero tengamos un histórico en un log de
todas las copias que se van haciendo, los archivos que se van copiando. Vamos a hacer un script en Bash, ¿vale? Típico de Linux. Y dentro de ese log se van a ir almacenando todo el histórico de todas las copias de archivos que se van copiando. Y además vamos a hacer otro script para que nos mande un mail en el inicio de la copia, que sería aquí a las 7 de la mañana. Nos mandaría un mail donde nosotros digamos, el correo que nosotros digamos, diciendo que la copia se ha iniciado, y que envíe otro mail cuando la copia finalice. De esa forma pues podremos conectarnos a nuestro server Ubuntu y comprobar en el log que la copia se ha hecho correctamente, proceder al desmontaje del dispositivo USB, extraerlo, montar uno nuevo y dejarlo preparado para que otro día a las 7 de la mañana vuelva a realizarse la copia en su interior. Vale, vamos a ver eso. Y bueno, para este video tutorial va a ser suficiente, porque si no se haría demasiado largo. En siguientes videotutoriales pues veremos más aplicaciones de Resin y Chrome, y bueno, cómo podemos montar el servidor FTP para nuestro cometido de copia de seguridad. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a nuestro servidor. Bueno, aquí tenemos nuestro servidor Ubuntu, es la versión 12.04.2 LTS, y bueno, pues nos vamos a loguear con el usuario root, la contraseña de root. Ya está creado el usuario root. A ver, que me he equivocado. Ah, no está creado. Vale, entramos con el usuario administrador, la contraseña, ¿vale? Y entonces vamos a crear el usuario root con sudo passwd root. Nos pide la contraseña de administrador, que es la que acabamos de meter para loguearnos, y ahora nos pide la contraseña para root. Nos la vuelve a pedir y ya tenemos creado nuestro usuario root. Ahora mismo estamos sin privilegios de root porque sale el símbolo de dólar, pero si hacemos un su root nos pide la contraseña de root, y ahora ya con la almohadilla estamos como root, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser instalar rsync. Entonces, para ello lo vamos a hacer desde los repositorios apt-get install rsync. ¿Vale? Nos dice que ya está en su versión más reciente, es decir, ya está instalado en el sistema, lo instala por defecto en la instalación de Ubuntu. Vamos a hacer lo mismo con Chrome, apt-get install Chrome. También nos dice que está en su versión más reciente. Muy bien, pues nada, lo siguiente que vamos a hacer va a ser instalar webmin, que es un administrador web de nuestro servidor, para poder configurar Chrome de una forma gráfica más sencilla y más visible, más intuitiva, para que haga nuestro trabajo más sencillo, no tener que estar editando ficheros y modificando ficheros. Entonces, para instalar webmin, yo tengo aquí abierto ya la página, sería en webmin.com, en el apartado de download. Copiaríamos el enlace de descarga, que es un .deb, el archivo, y tendríamos que realizar una conexión vía, porque aquí tenemos la consola directamente desde VirtualBox y aquí no podemos pegar. Tendríamos que abrir una conexión vía PuTTY a nuestro servidor, que tiene la IP 192.168.1.210. A ver por qué tenemos... a ver qué pasa.
192.168.1.210. Vale, el problema que tenemos es que no tenemos instalado SSH. Pues volvemos a la consola, apt-get, install SSH. Necesitamos el cliente de SSH para poder conectarnos, le decimos que sí. Lo instalamos desde los repositorios. Y esto estará instalado en un momento. Vale, ya está instalado. Vamos a quitar todo esto de la pantalla. Nos vamos de nuevo a PuTTY. Y ahora sí, escribimos la IP de nuestro server. Le decimos que sí. Y nos logueamos con el usuario root. Esto de loguearse con el usuario root es una práctica que entre la gente que administramos Linux no lo vemos correcto desde el punto de vista de seguridad. Normalmente hay que loguearse con el usuario de administración, que sería el usuario administrador en mi caso, y ejecutar todos los comandos con sudo o su. ¿Vale? De esa forma, digamos, nunca se te va a quedar una sesión abierta con el usuario superusuario root activo. Pero bueno, desde el punto de vista del video tutorial nos vamos a manejar mucho más rápido y más sencillo trabajando con root directamente. Vale, una vez que estamos aquí, nosotros vamos a descargarnos el paquete .dev de webmin. ¿Dónde lo vamos a descargar? Pues como yo ese paquete, una vez que lo tenga instalado, no lo quiero para nada, pues me voy a ir al directorio temporal, tmp, porque aquí todo lo que descargue cuando reinicie la máquina se va a borrar, ¿vale? Entonces, ¿qué comando utilizo para descargarme ese archivo .dev, que es un archivo específico para Debian y Ubuntu, ¿vale? Un archivo un archivo comprimido, ¿vale? Pues utilizaría el wget y el nombre del archivo, ¿vale? Que lo pegaría con el botón derecho del ratón, ¿ok? Le damos a Enter, comenzará la descarga. Vale, ahí comienza la descarga. Bueno, cuando yo voy a cortar el vídeo y ahora cuando termine, pues vuelvo. Vale, ya se lo ha descargado. Entonces ahora procederíamos a la instalación. Para la instalación, ¿qué hay que hacer? Como está empaquetado en .dev, hay que desempaquetarlo y utilizar un flag para instalarlo, que sería "-i". Por lo tanto, ejecutaríamos dpkg, que es el comando para desempaquetar un .dev, "-i", para que lo instale. Y el nombre del archivo. Si hacemos un ls en el tmp, pues vemos que tenemos ahí el archivo. Pues simplemente sería escribir dpkg-i y el nombre del archivo, ¿vale? Que si le damos a W, que es por lo que empieza el archivo, y le damos a la tecla Tab, al tabulador, no lo termina de rellenar. Le damos a Enter y empieza a desempaquetar el paquete. Ahora, cuando lo desempaquete y lo instale, va a dar un problema en las dependencias. Eso es que para instalar webmin va a requerir de una serie de paquetes externos a webmin y tendremos que instalarlo. Cuando nos muestra los paquetes que necesita y dice que es un error de dependencia, nosotros hay un comando que es apt-get espacio -f espacio install, que él automáticamente va a ir a buscar esos paquetes a los repositorios y los va a instalar, sin necesidad que nosotros tengamos que instalarlos de uno en uno. No obstante, ahora cuando dé el error,
o no, no es un error realmente, es una notificación para que instalemos esos paquetes que necesita. Pues ahora lo veremos más detalladamente. Por lo tanto, acaba de darlo la notificación. Aquí nos podemos fijar que dice que hay problemas de dependencia e impiden la configuración de Webmin. ¿Por qué? Porque Webmin depende de algunos archivos PER, como podemos ver aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Pues instalarlo uno a uno todos estos paquetes, pero podemos hacerlo de una forma más fácil y más rápida, que es simplemente indicarle a Webmin, al instalador de Webmin, que vaya, lo busque en los repositorios y lo instale. ¿Cómo? Indicándole apt-get -f install. ¿Vale? Le decimos que sí y comienza la instalación. Bueno, yo voy a cortar el vídeo y ahora cuando termine de instalar vuelvo. Bueno, ya está finalizando, acaba de terminar y ahora aquí nos dice que podemos acceder y loguearnos a través de esta página web, ¿vale? HTTPS, una página segura, el nombre si tenemos resolución de nombre en nuestra organización, o la IP, que es la 1.210, 2 puntos y el puerto 10.000, ¿vale? Todavía no vamos a ir porque falta todavía por instalar un paquete, entonces vamos a terminar de instalar el paquete que nos falta y ahora vamos a ver Chrome, cómo podemos acceder a él y cómo lo podemos configurar. Entonces, el paquete que nos falta es un programa que vamos a utilizar para poder mandar nuestros mails de notificación de cuando se hace la copia o cuando se inicia o cuando termina, ¿vale? Entonces vamos a utilizar un programa que se llama Sendemail, que con ese programa no vamos a requerir ningún MTA, ningún agente de transporte de mail instalado. Simplemente con este programa lo que vamos a hacer es, a través de una configuración concreta, vamos a necesitar, por ejemplo, una cuenta de Gmail para, a través de esa cuenta de Gmail, mandar a la cuenta que nosotros queramos nuestros mails, ¿vale? Entonces, lo instalaríamos de la igual forma, apt-get, eso lo veremos ahora más claro cuando se haga la configuración. Install send email, ¿vale? A ver, perdón, me he equivocado. Send email. Vaya por Dios. A ver, a la tercera. Send email. Ahora sí. Bueno. Esto es un programa que ocupa muy poco y bueno, para el cometido que vamos a hacer, más que suficiente. Muy bien. Vale, pues entonces, ahora ya sí que podemos ir a echar un vistazo a nuestro webmin y, por ejemplo, pues accederíamos a https $168.1.210.2.10.000. ¿Vale? Dice que el certificado tal, continuar de todos modos. Nos logueamos como root. ¿Vale? Y este sería el entorno de la administración de nuestro servidor de una forma gráfica. Está en inglés, lo podemos cambiar aquí cambiando el lenguaje. Vamos a decir que elegir personal. Y elegimos España. Aquí está, España ES. Realizar los cambios.
¿vale? Vamos a refrescar la página, ¿vale? Ya lo tenemos en español. Webmin, sistema, servidores. Entonces, Chrome lo tenemos en... A ver... En servidores, no en sistema. Aquí está. Tareas planificadas Chrome. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una serie de tareas que el propio sistema utiliza para ejecutar periódicamente y tal. Esto no debemos de tocarlo. No debemos de tocar nada de lo que hay aquí, porque podemos tener problemas en nuestro sistema. Entonces nosotros, para crear aquí una tarea, pues le diríamos, por ejemplo, crear una tarea de cron en catálogo. Y bueno, aquí, como veis, podemos ejecutarla como un usuario concreto, si está activa, el comando tal, la entrada del comando, cuándo se va a ejecutar y tal. Bueno, esto ya lo configuraremos de una forma exacta ahora cuando hagamos la sincronización, ¿vale? Entonces, lo siguiente que vamos a ver va a ser dónde vamos a tener nuestra información. Por ejemplo, nosotros aquí, si ejecutamos un fdisk -l, podemos ver que solamente tenemos un disco, ¿vale? Tenemos el disco SDA con la partición SDA1, donde tenemos nuestro sistema. Luego tenemos una extendida, que es la que se reserva Linux para sus cosas, y luego tenemos otra extendida, que es la de swap para la memoria en disco, ¿vale? Lo suyo sería que si nosotros vamos a utilizar este servidor para realizar las copias de seguridad, es que tuviésemos un segundo disco montado en una carpeta, ¿vale? Nosotros ahora para el tutorial eso no lo vamos a hacer, sino que lo que vamos a hacer es crear, por ejemplo, en barra, ¿no? Aquí tenemos una serie de directorios. Vamos a crear la carpeta 1, ¿vale? Que es donde vamos a tener nuestra información de origen. Entonces hacemos un mkdir carpeta 1 y ya la tendríamos creada, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estamos como root, ¿vale? Entonces la carpeta 1 se habrá creado si hacemos un ls-l. La carpeta 1 aquí la tendremos como que el propietario es root y el grupo es root, ¿vale? Ahora necesitaríamos la segunda carpeta, que en nuestro caso no va a estar en el mismo disco duro, sino que va a ser una unidad USB externa. Entonces, para tal cometido, yo voy a pinchar una memoria USB externa, ¿vale? La voy a pinchar físicamente y vamos a ver los comandos y el procedimiento para poder, digamos, instalarla y montarla. Aquí me la ha reconocido en Windows, pero yo donde la necesito es en Linux. Entonces, para montarla en Ubuntu, en el Ubuntu, en el server, a través de VirtualBox, nos iríamos aquí a donde sale el icono de la memoria, botón derecho, y la memoria que yo acabo de pinchar es la SanDisk, ¿vale? La seleccionamos y la memoria ya estaría pinchada, es decir, si le volvemos a dar aquí al botón derecho, vemos cómo la tenemos ahí. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Cómo podemos ver si se ha pinchado correctamente? Pues volvemos a ejecutar fdisk -l, fdisk -l, y bueno, aquí podemos ver cómo antes nos aparecían estos tres discos y ahora en la parte de abajo nos aparece un disco SDB, ¿vale? Que es un disco nuevo.
Sabemos que el INU los nombra como SDA al primero, SDB al segundo, SDC al tercero, ¿vale? SDB de 16 GB, que es la memoria que acabo de pinchar, y me la ha, digamos, detectado como SDB1, es decir, la partición 1. Está en NTFS y ahora lo que nosotros necesitamos es saber dónde vamos a montar esa memoria, ¿vale? Dentro de nuestro sistema Ubuntu. Entonces nosotros la vamos a montar, nosotros normalmente se monta en el directorio media. Nosotros dentro de barra pues tenemos el directorio media, que lo tendremos por aquí. Aquí está. Normalmente se suele montar los dispositivos fijos, los discos fijos en MNT y los discos removibles en media. Entonces dentro de media, si nosotros hacemos un CD media, pues está el CD-ROM, que es digamos, un dispositivo removible. Bueno, pues aquí dentro vamos a crear un directorio que le vamos a llamar USB1. Lo llamo USB1 porque si vamos a utilizar más de un USB, podremos montarlo en distintas carpetas cada uno, ¿vale? Bueno, ya estaría creado. Y ahora simplemente sería ejecutar el comando mount. Nos daremos cuenta de que en la parte de abajo no hay nada montado que haga referencia a nuestro disco SDB1. Y entonces sería simplemente ejecutar el comando mount dev sdb1 y donde lo queremos montar, que sería en media USB1. Aquí nos dice que no se quitó correctamente de Windows, pero no hay que hacerle mucho caso a esa notificación. Y nos lo va a montar . Ya está montado. Si ejecutamos ahora un mount, podemos ver que donde antes no había nada, ahora ya tenemos montado SDB1 sobre media barra USB1, ¿vale? Y con las características que ha sido montado. ¿Ok? Vale, pues entonces, si ahora nosotros vamos a CD media USB1 y hacemos un ls, pues tenemos acceso al contenido de nuestro USB. Entonces aquí tenemos, yo tengo aquí una copia del script que vamos a utilizar para rsync, ¿vale? Que le he llamado bk. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser copiarlo a una ubicación en mi disco interno de Ubuntu con el comando cp y lo voy a copiar aquí a barra, ¿vale? Si yo me vengo aquí a barra, hago un ls, tengo que tener por aquí el pues no lo ha copiado, a ver, me voy a media USB1, vamos a hacer una copia recursiva de bk aquí. Ahora sí lo ha copiado, aquí lo tenemos copiado, ¿vale? Que ahora lo veremos. Bien, entonces ya tenemos nuestras dos carpetas, la carpeta 1, ¿vale? Y nuestro USB, ¿ok? Entonces vamos a abrir el archivo bk y vamos a analizarlo. Es un script, es decir, es un .sh. Entonces lo vamos a abrir con nano, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro script,
¿qué es lo que va a hacer aquí? Inicia el script, ¿vale? Es un script basado en bash. Y aquí lo primero que va a hacer va a ser irse a cd root, es decir, es la barra, y va a ejecutar este otro script. Este otro script lo tenemos que hacer ahora, que es para mandar el correo de inicio. Es decir, en el momento en el que Chrome ejecute este script, dentro de la programación que nosotros le demos, lo primero que va a hacer es leer el script, lo abre y manda un correo diciendo la copia de seguridad se acaba de iniciar. ¿Vale? Nosotros ya estaríamos enterados en nuestro correo. Entonces aquí lo que haría sería generamos una variable con la fecha y la hora en la que empieza, ¿vale? Y aquí generamos otra variable que sería el log, es decir, donde nosotros vamos a guardar el archivo, donde nosotros vamos a guardar todas nuestras copias. Entonces esto lo que va a hacer es que va a generar un archivo con una extensión logbk.txt, donde cada vez que nosotros hagamos una copia le va a poner la fecha del día, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros hacemos una copia diaria, tendríamos un log de cada día que haga la copia de seguridad, ¿vale? De forma automática. Y aquí simplemente lo que le estamos diciendo es que todo lo que se copie lo meta dentro del archivo log, ¿vale? Este es el comando real de rsync. Este es el comando real de rsync, que aquí tenemos una serie de flag, ¿vale? Que lo que va a hacer es una copia recursiva a nivel de archivo, en fin, que la comprima, que sea incremental. Todos esos flags, ahora después veremos en la página de rsync qué significan cada uno, ¿vale? Entonces, ¿de dónde a dónde va a copiar? Pues de la carpeta 1 que acabamos de crear, que está en esta ruta, barra carpeta 1, ¿vale? Barra, es decir, todo lo que hay adentro, a, esto está mal, no sería carpeta 2, sino que sería a media barra USB 1, ¿vale? Cuando nosotros tengamos montado nuestro USB, pues hará la sincronización ahí. Cuando finalice, pues esta variable escribirá la fecha y la hora en la que finaliza el archivo. Y luego aquí tenemos al final, cuando termina, otro script que utilizando el send email lo va a ejecutar y va a mandar un mail cuando finalice la copia, ¿vale? Bien. Bueno, pues esto ya estaría. De hecho, si nosotros todavía no nos va a mandar ningún mail, porque lógicamente no tenemos creados los scripts, si salimos con control O, enter, control X, guardamos los cambios y nosotros actualmente ya podríamos ejecutar lo que el script para que haga la sincronización. Para ello vamos a ir a cd carpeta 1 y dentro que no hay nada, pues por ejemplo vamos a crear un archivo que se llame archivo 1.txt, por ejemplo, y aquí ponemos, por ejemplo, prueba 1, ¿vale? Guardamos el archivo y salimos. Si nosotros ahora vamos hacia a ejecutar el script, lo ejecutaríamos como punto barra bk. Vale, nos dice que no existen y por eso no lo ejecutará. A ver. Claro, si da un fallo en la línea, no sigue el script y se para. Es decir, si nosotros nos vamos ahora a media USB 1, hacemos un ls, pues sí lo copia. Es decir, aunque no haya podido mandarlo, nos reporta en pantalla el problema, pero si vemos que en USB 1 ya tenemos archivo 1, que si lo abrimos tenemos el contenido, ¿vale? Bien, si nosotros ahora salimos y vamos a carpeta 1 y creamos, por ejemplo, un directorio que se llame mkdir
archivos, y dentro de archivos creamos nano archivo 2.txt, y dentro pues no sé, pues ponemos aquí alguna cosa, ¿vale? Guardamos, cerramos, nos vamos a donde tenemos nuestro script, ejecutamos nuestro script, y si nos vamos a media USB 1, pues vemos que ya tenemos la carpeta archivo, y dentro de la carpeta archivo, archivo 2, donde tenemos lo que hemos escrito. O sea que el script funciona perfectamente y el resync está haciendo su labor perfectamente. Si nosotros, por ejemplo, borramos en origen, es decir, nos vamos a cd carpeta 1 y dentro de carpeta 1 borramos, por ejemplo, archivo 1, rm archivo 1, a ver, archivo 1.txt, ya no existe archivo 1, ¿vale? Si nosotros volvemos a ejecutar la sincronización y nos vamos a media USB 1, vemos que archivo 1 sigue estando aquí. Es decir, que nosotros siempre vamos a tener un repositorio contra borrado de archivos sin querer en origen, pero se van a mantener en destino, ¿vale? Nosotros archivo 1 ya no existe en carpeta 1. Hacemos un ls, aquí no existe. Hemos hecho una sincronización, o sea, una copia incremental, y nos vamos a archivo a media USB 1 y lo seguimos teniendo aquí, ¿vale? Si nosotros volvemos a crear en carpeta 1 un archivo 1, es decir, si nosotros quisiéramos restaurar el archivo 1 en carpeta 1 porque ha sido borrado y es necesario ahí, pues simplemente sería irnos a media USB 1, ¿vale? Cogeríamos archivo 1, le diríamos copia -r archivo 1 a carpeta 1, archivo 1.txt, ¿vale? Hay que poner las extensiones, y ahora pues nos iríamos a carpeta 1 y ya tendríamos ahí nuestro archivo otra vez. Si nosotros, por ejemplo, archivo 1 lo editamos y pone prueba 1 y ahora aquí le ponemos prueba 2, salimos, ejecutamos el script bk, nos vamos a media USB 1, tenemos nuestro archivo, lo editamos y aquí tenemos nuestro nuevo archivo, que las modificaciones que se van haciendo se van guardando, solo lo que se modifica, ¿vale? O sea, es capaz de leer lo que se modifica dentro, lo mismo que poniendo cosas, quitando cosas. Es decir, si nosotros salimos, nos vamos a cd carpeta 1, editamos el archivo 1.txt y prueba 1 lo quitamos, ¿vale? Ejecutamos el script
Y aquí tenemos el archivo .txt, donde efectivamente está el archivo en su última versión. Bien, visto esto y viendo que el vídeo se va a hacer un poco largo, voy a cortar el vídeo aquí y a continuación veremos los flags de Resync, qué significa cada uno, o sea, qué es lo que hace cada uno de los flags que le hemos indicado dentro de nuestro script para hacer la sincronización. Vamos a crear los scripts para el envío de correo, lo vamos a probar y vamos a hacer nuestra primera planificación de copia con cron para que se ejecute de forma automática, ¿vale? Y entonces al final veremos todo el procedimiento de cómo nosotros montaríamos el USB, se realizaría la copia, comprobaríamos en el log, que por cierto no lo hemos comprobado, podemos ir a ver si lo ha creado, en var log hacemos un ls y como podemos comprobar ya tenemos aquí el día 3 del 12 de 2013, tenemos un archivo txt. Si nosotros lo editamos, pues podemos ver cómo va guardando en ese día todas las sincronizaciones que se han ido haciendo. Nos acordamos, lo que hemos ido haciendo ha sido crear el archivo 1txt, después hemos creado la carpeta archivos y el archivo, o sea, ha copiado el archivo, la carpeta archivo y el archivo 2 dentro de la carpeta archivo. A continuación, o sea, nos da la hora, la fecha, cuando empieza, lo que se ha copiado, la cantidad de datos que se han copiado, a qué velocidad, ¿vale? Vuelto a copiar ahí la carpeta archivos, otra vez la carpeta archivos, porque hemos estado haciendo ahí una serie de... ¿vale? Bueno, entonces, pues este sería el log. Simplemente sería irnos al último y aquí pues veríamos el último que se ha hecho, ¿vale? Sería el más actual. Nosotros tendríamos realmente, si hiciésemos una copia cada día, tendríamos un archivo de log diario, ¿vale? Con su fecha. Pues nada, pues en eso quedamos para el próximo video tutorial, en lo que acabo de comentar, y continuaremos.